Sí, pues mira, es un caso que se presta para la enseñanza porque no es un caso Ujú. sencillo. Entonces, quizá mi primera pregunta, que es un cuestionamiento que tú bien dices que se hicieron, eh, por un tema de criterios diagnósticos, podríamos estar hablando de un BKH, porque Pues mira, tiene a todo el ver, comportamiento de un viéndolo en BKH, todas tus retrospectiva, fases, exacto, o sea, ¿no? bien, claro, viéndolo en retrospectiva, o sea, y viendo las imágenes con calma, sí parece un BKH porque pues clínicamente no tenía el tinnitus, tenía la cefalea, la baja de visión, el tema del nervio, todo. Lo que llamaba mucho la atención obviamente era este PPD tan positivo que siempre lo tenemos que descartar, ¿no? Lo infeccioso y cuantifarón positivo. Aunque no se encontró un dato de tuberculosis activa, se prefirió primero dejarlo y pues se fue solo dando con esteroide oral hasta que pues tuviera realmente, no, pues una buena dosis de su antituberculoso, pero pues siempre es en qué momento, o sea, digo, que lo vimos medio despigmentarse, pues en qué momento decides, que siempre es una pregunta del millón, empezarle un antimetabolito, ¿no? Digo, que no sé, digo, qué piensen igual tú y Steph y no sé, los demás aquí presentes. Esto fue, digo, viéndolo en retrospectiva es muy diferente. Gracias por Sí, ponerme la manita. adelante, ¿Puedo hacer una adelante. pregunta, Luz? Claro, por supuesto. En ese seguimiento que le estuvieron dando al paciente, el segmento anterior, ¿cómo se comportó? ¿Lo llegaron a Perfecto, ver? Ajá. se limpió perfecto, 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 Ujú. exacto. O sea, y lo que llama, o sea, ya viendo las imágenes en retrospectiva, o sea, digo, era difícil, dar los seguimientos, o sea, sí el paciente venía, pero pues horas de diferencia, ¿no? Pero sí, o sea, si ya ves sí se iba despigmentando, ¿no? Que creo que esa es una gran enseñanza. Probablemente, digo, este es un caso que tengamos muchas imágenes, pero para los residentes o quienes estén ahí que no tengan fotos, o sea, creo que solo con pintar, oye, tiene una numularte, no tenía, ahora tiene dos, o sea, creo, desde mi punto de vista, que se siga despigmentando es que no estás llegando. Exacto. Correcto. Sí, es que sí se me hace justamente muy curioso porque en retrospectiva cuando lo vemos, sí dices, ay, pues parece un becache, ¿no? Pero cuando te estás enfrentando con este tipo de casos en el día a día, no es como tan fácil tomar a veces la decisión, como bien dices, de qué tan rápido le bajo el esteroide. Aparte tiene diabetes, o sea, tiene muchos como factores anexos a un paciente en general a veces sano que podemos ver y creo que eso está padre, ¿no? Que a veces una simple fotografía te puede ir dándole seguimiento fotográfico, te puede ir dando la pauta de, oye, a pesar de que lo voy viendo de segmento anterior, pues el segmento posterior como que no me está respondiendo tan bien y eso está como muy, muy chido. Sí, la realidad es que, o sea, infectología ayudó muchísimo, pues porque sí le dieron tratamiento de tuberculosis como para tuberculosis ocular, o sea, estuvo los 9 meses, que creo que eso es, o sea, no empezamos, de hecho no se boleó, o sea, no le pusieron bolos porque se vio el PPD muy positivo, ¿no? O sea, entonces, creo que ese es un aprendizaje también. Sí o sí, aunque en la cabeza tengamos BKH, descartamos infecciosos. Ujú. Correcto. Yo creo que un aprendizaje importante de este caso es ese, ¿no? Que el tratamiento inmunosupresor clásico, inclusive el manejo biológico, no está peleado con un PPD positivo como el que tenía el paciente, siempre y cuando el paciente reciba su tratamiento anti-TB en forma, ¿no? Y siempre en coordinación con infectología, ¿no? En su experiencia, Steffi, Jorge, uso Sí, de inmunosupresores en pacientes PPD positivos, cuantiferón positivos. claro, es que fíjate, justo es lo que yo quería comentar, ¿no? Que, digamos, sí son casos muy confusos, ya nos ha tocado ver, pues digo, México es un país que tiene mucha TB y entonces no es raro que veas un paciente que dices, esto es un BKH así clavado y le haces pruebas y sale el PPD positivo, el cuantiferón positivo. Siempre hay que tratarlo. O sea, independientemente de que digas, a ver, esto es TB ocular o si es el BKH que estoy pensando que por criterios no lo podría diagnosticar, de todas maneras es un paciente que va a necesitar inmunosupresión. Más si fuera, digamos así, pensando que no hubiera sido un BKH y que es una coroiditis multifocal asociada a tuberculosis, ese es un cuadro mucho más inmune
que relacionado con la micobacteria. Entonces, en realidad yo creo que se hizo absolutamente lo correcto. O sea, es decir, a ver, en este caso le tengo que dar tratamiento para la TB. Una vez que está cubierto, o sea, realmente hasta puedes tener un mes de tratamiento para la TB, ese es el momento en que puedes iniciar ya el tratamiento inmunosupresor como lo puedas requerir. Entonces, por eso es fundamental siempre tener descartadas estas infecciones, porque más allá de que el diagnóstico de TB ocular a veces es un dolor de cabeza, si el paciente está positivo, y como este caso que es un PPD inmenso, o sea, francamente positivo, en cuantífero positivo, era un paciente que necesitaba de cualquier manera el tratamiento inmunosupresor. Entonces, yo creo que sí, la pregunta puede ser, bueno, sí, obviamente no le podías poner bolos, incluso por el antecedente de la diabetes, ¿no? Que eso complica a veces muchísimo la decisión, pero yo creo que pues, se hizo así absolutamente lo correcto. Sí, De acuerdo. hablando justamente de eso, y ya para igual cerrar y no alargarnos más, porque todavía faltamos. Sí, justamente como dice Steph, yo cuando a lo mejor tengo uveitis que sé que no son tuberculosas, pero salen con estudios sugestivos de tuberculosis latente, la realidad es de que con por lo menos dos de los infectólogos que trabajo acá, la realidad es de que ya los trato, porque he tenido más de estos número de pacientes que no los traté y aparecían como TB latente, no tenían datos de tuberculosis activa y yo les provoqué derrame pleural, terminaron hospitalizados y terminaron con tuberculosis activa por la inmunosupresión que yo provoqué. Entonces, es un cuidado que también tenemos que tener, el hecho de que tenemos que ver obviamente más el paciente más allá de los ojos. Si tiene diabetes, si ya sabes que le vas a dar esteroides altos, si lo vas a tener que inmunosuprimir, eso es un factor de riesgo que aunque no sea TB lo que tú estás viendo en el ojo, tú le vas a poder provocar o lo vas a poner en peligro o en riesgo para que pueda desarrollar una tuberculosis activa o una tuberculosis diseminada. Entonces, la realidad es de que lo que yo ya estoy haciendo es, si sé que tiene algún factor de riesgo o yo lo voy a inmunosuprimir, lo mando a Infecto, obviamente hablo con Infecto. Mi plan con este paciente está a la futuro e Infecto usualmente los trata. Y ahorita me he quitado completamente ese dolor de cabeza por las malas experiencias que he tenido en estos años, de por lo menos tuberculosis, quitármelo de encima, ¿no? Pero sabes que, Jorge, lo único que no coincido es que Ujú, Infecto los trate. O sea, yo ujú. sí tengo mucho tema con que quieran Ajá, tratar o sea, cuando he tenido infectólogos que me dicen, es que mientras no me mandes una biopsia, ajá, o la PCR positiva, no lo voy a tratar. Pues no, o ya, sea, no se puede eso a nivel ocular. Entonces, de pronto sí se necesita claro. tener un infectólogo muy sensibilizado a esto y hablarle directamente porque te los tienen que Sí, tratar. justo eso. O sea, acá los tratan, pero son usualmente a los que les suelo derivar ya este tipo de casos, Claro, por lo mismo. claro, sí, tienes que tener el de confianza, claro, sí. Sí, de hecho, Muchas veces una de las adelante, preguntas, Lucelena. ajá, una de las preguntas del chat exacto es para biopsia, o sea, ¿no? De si le haces PCR de humor acuoso o vítreo. La realidad es que acordémonos que la tuberculosis ocular es pausivacilar, entonces lo más seguro es que va a salir negativa, entonces no cambiaría. Entonces, sí, un buen infectólogo, no quedarnos en PPD y cuantiferón también es tomografía, ¿no? Entonces, no radiografía. Y un Exacto. infectólogo, Correcto. como dice Jorge, que esté Pero de la nuestro lado. tomografía te puede salir limpia, ¿no? Y aún Limpia. así dices, pues necesita tratamiento este paciente y tienes que sensibilizar al infectólogo. Y ese es un tema que no nada más tenemos nosotros, sino que en todos lados te dicen el infectólogo, muchas veces es el problema. Entonces, hay que encontrarse al bueno. Tienes que trabajar en mancuerna con un Sí, infectólogo, Tu así como equipo. con un sí, reuma, con varios especialistas, porque es la única manera de ir sensibilizándolos. Ya desde los pacientes, si tú les explicas eso también, el por qué estás refiriéndolo con cierto especialista, los pacientes lo entienden perfectamente, porque muchas veces eso te puede retrasar el tratamiento del paciente y eso pues, va a tener un impacto directo en su pronóstico, ¿no? cierto. Eh, Nada más para quizá dejar claro esta enseñanza que se me hace bien importante con respecto a este caso, ¿no? Creo que todos coincidimos en que el BKH, eh, dentro de sus factores pronósticos, el diagnóstico y manejo oportuno es básico, ¿no? No solo oportuno, sino contundente. Contundente con esteroides de primera línea e inmunosupresión temprana. Pero existen casos, como este caso en particular, donde creo que es conveniente en muchos aspectos llevarse con mucho cuidado y cautela
el manejo de bolos endovenosos de metilprednisolona o de antimetabolitos, ciclofosfamida, quizá alquilantes, etcétera, ¿no? Pero que por otro lado, el manejo inmunosupresor no está peleado con un PPD positivo siempre y cuando el paciente haya recibido tratamiento o esté recibiendo tratamiento. No sé si quieran Yo hacer solo algún... Sí, puedo sí, nada Lucelena. más y recordarnos que en fase uveítica no cumplen criterios. Entonces, porque no tienes la despigmentación, ¿no? Entonces, eso es súper importante. O sea, sí, fue esa fase uveítica y pues sí, se fue despigmentando, entonces ya cumplió criterios completos. Pero pues Correcto. inicialmente solo tenía la cefalea, el tema ocular, o sea, tenía 3 criterios de los 5, ¿no? Entonces, no era un BKH completo, que eso es bien importante, ¿no? Entonces, si como dices tú, agárralos en fase uveítica, no tienen criterios completos de BKH, ¿no? Nada más. Nada más quiero hacer hincapié en algo que tú también platicaste y que cada vez se está leyendo más en los papers, ¿no? No tiene celularidad inflamatoria, mantiene la capacidad visual, está con tratamiento inmunosupresor, pero sigues viendo aparición de cicatrices atróficas. Si haces un OCT y te acercas extramacular, quizás hacia la media periferia, que alcances a hacer una tomografía, todavía se pueden encontrar nodulaciones, ¿no? Que eventualmente son las que forman las cicatrices numulares. Y eso se está considerando ahorita lo que tú bien dijiste. El paciente no ha alcanzado la quiesencia inflamatoria. Está inflamado y eso muchas veces o nos debe llevar a hacer un seguimiento más estrecho del paciente o quizá tomar otra medida. Y si ya está con un fármaco clásico, escalarlo a biológicos, ¿no? Y si no me equivoco, mencionaste que ahorita lo tienen con biológicos, ¿correcto? No, ese es el plan, pero Ok, todavía ok, no llegamos. Perfecto. perfecto. Pues hay un desenlace, ¿verdad? Del caso. Habrá, exacto. Perfecto. Sale. Muy bien. Pues muchas gracias, Luz Gracias. Helena. Nos seguimos con el caso de Steffi. ¿Te parece, Steffi? Perfecto, claro. Sí, sí. A ver. Va.